Muy buenos días. Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Investigación, Innovaciones y Buenas Prácticas en Educación. Quien le habla para ustedes es el profesor Juan Jerez, profesor universitario en el área de matemáticas, actualmente miembro activo de la Asociación Venezolana de Educadores de Matemáticas en Venezuela. Por ende, pues quien trae a colación una investigación en curso donde se realizaron la investigación documental y estamos en el proceso de las entrevistas para tener a profundidad estos hallazgos, donde someramente adelante pues hemos logrado concatenar algunos de los hallazgos principales. Hoy se le hablará acerca de la inteligencia emocional en el desarrollo matemático educando con necesidades educativas especiales. Pues, como les dije, esta es una investigación en curso, donde a lo largo de la investigación, pues hemos conseguido que se ha estudiado la inteligencia emocional a través de sus inicios de Goleman. Por otra parte, pues tenemos a Gardner a través de la inteligencia múltiple. Se ha asociado también la inteligencia emocional en el aprendizaje de la matemática y también se ha asociado la inteligencia emocional con educando con necesidades educativas especiales. Para algunos son estudiantes con necesidades educativas especiales. En Venezuela se utiliza el término de educandos con necesidades educativas especiales. En esta ocasión, pues tratamos de unir, si se puede decir, los tres, tanto inteligencia emocional para el desarrollo matemático o de educandos con necesidades educativas especiales. Inicialmente, pues, eh, para aquellos que no conocen la definición de educando con necesidades educativas especiales, les presento un breve resumen de lo que es, por definición, educando con necesidades educativas especiales. ¿Qué significado tiene? En 1978, el informe Warnow es quien presenta inicialmente esta educando con necesidades educativas especiales iniciales. Y pues en 1988 se empieza a dar una definición de que quién es o quiénes son aquellos educando con necesidades educativas especiales. Por ende, pues esto indica que aquellos estudiantes o educandos son aquellos que tienen alguna deficiencia física, sensorial, emocional, social o cualquier otro elemento de continuación que le afecte su aprendizaje. Sin duda alguna, todo educando con necesidades educativas especiales tiene relación con su proceso de aprendizaje. Para algunos dicen que su proceso de aprendizaje no es normal. Sin embargo, pues a través de la inserción, de la inclusión a lo que nosotros conocemos como aulas normales o educación normal, paranormales, eh, esa inclusión debe ser totalmente universal y integradora para cada uno de estos educandos. De manera que dentro de esta misma tenemos las necesidades educativas especiales permanentes y tenemos necesidades educativas transitorias. Quisiera pues someramente decir que dentro de las permanentes tenemos la discapacidad intelectual, la discapacidad sensorial, auditiva y visual, discapacidad motora, trastorno del espectro autista, discapacidad múltiple, talento institucional. La capacidad intelectual es la que nosotros conocimos anteriormente como un retardo. Discapacidad sensorial, auditiva y visual va a depender del grado de dificultad que se presente de forma auditiva o visual, dependiendo porque es leve, moderada, aguda. En la discapacidad motora, pues va a partir de su qué tanta movilidad tienen. Eh, Niños con espectro autista, aquellos niños que tienen características sumamente peculiares con respecto a lo que es un autista, discapacidad múltiple, aquel que tiene más de una discapacidad. Por otra parte, pues tenemos de los que aquellos que tienen talentos y excepcionalidades grandes, como los niños superdotados, niños índigos y todo lo demás.
Dentro de las transitorias tenemos los que tienen el lenguaje con respecto al el aprendizaje, dificultades de aprendizaje. Dentro del área de la matemática conocemos como dificultades de aprendizaje en la matemática, que son las DAN, y el aprendizaje lento, el déficit de atención, aquellos niños que no logran controlarse, eso son transitorias a través de terapias. En un equipo multidisciplinario se puede atender y canalizar. Y aparte de que no, algunos tienen déficit de atención, también existe la hiperactividad, aquellos que no logran fácilmente concentración. Y también tenemos pues los trastornos emocionales y trastornos conductuales dentro de esto. En asociación con esto, eh, inicialmente pues empezamos con la definición de lo que es inteligencia emocional. Traje a colación dos definiciones que me parecieron sumamente pertinentes para esta investigación. Una de ellas pues ambas son, perdón, de Goleman, pero una de ellas es que, según la inteligencia emocional, para Goleman es la capacidad para responder los sentimientos propios y los de los demás, motivarnos a nosotros mismos para manejar acertadamente las emociones. Y en el 2017, pues dice que va a permitir que el conocimiento de las emociones, el reconocimiento de las manifestaciones emocionales de los demás y la empatía de la asociación con otros. Entonces, si podemos observar que en ambas definiciones la inteligencia emocional siempre va a estar asociado con las emociones. Todo ser humano que maneja sus emociones tiene un buen aprendizaje. Eso está comprobado, donde las emociones van a permitir que, o conllevar que hacia las actitudes y las actitudes hacia las emociones. En muchos de los casos, pues, las emociones marcan nuestras actitudes y las actividades diarias y son un reflejo de lo que sentimos en cada momento. Esto lo dice Gutiérrez, sin duda alguna. En tal sentido que esta misma autora dice que se podría pensar que la matemática, definida como una ciencia relacionada con la inteligencia racional, no tiene nada que ver con el mundo de las emociones, de la llamada inteligencia emocional. Entonces a veces pensamos que la matemática es solamente números, que solamente debemos tener cuantificaciones, y no, a veces no nos adentramos en el proceso de enseñanza de la matemática, en el proceso de aprendizaje significativo que debe tener el estudiante acerca de la matemática. Es por esto que a veces nosotros hablamos de creencias en la matemática, de las emociones hacia la matemática y de las actitudes hacia la matemática. Eso es lo que Gómez Chacón define como matemática emocional y lleva a colación a asociar lo que es la psicología con la matemática. Por otra parte, pues, eh, al definir lo que es un educando con necesidades educativas especiales, lo vamos a asociar nosotros, luego lo asocia, en este caso Arena del 2013, que un niño le es dificultoso controlar sus emociones, partiendo del punto de que no expresa las emociones directamente, porque de repente los que nosotros conocemos como estudiantes normales, los niños con necesidades educativas especiales, aparte de su condición, ellos no pueden expresar sus emociones directamente, ese enfado o esa agresividad. Por ende, pues hay cambios bruscos en su rutina, pues porque ellos tienen un patrón conductual que tienen que seguir constantemente y de manera diaria. Dentro de esas emociones, en las que más se reflejan en esta investigación, es el miedo y la ansiedad, donde el miedo es una emoción normal y universal, necesaria y adaptativa, que todos experimentamos, según Bastidas de Miguel. Y la ansiedad es una respuesta psicofisiológica de la alarma que surge cuando la persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones. Dependiendo de la necesidad del proceso de aprendizaje en que se desenvuelva el estudiante, debemos tener en cuenta que ellos pueden expresar miedo hacia la matemática. Los educandos con necesidades educativas especiales pueden expresar ansiedad cuando no dominan un contenido, cuando no pueden canalizar la información numérica que se les está presentando en ese momento. Siguiendo con Gómez Chacón, pues lo que acabamos de definir, la ansiedad, el miedo, el temor y la desesperación, son estados afectivos esenciales e indeseables para el estudiante. Dependiendo de esa ansiedad, del miedo,
el proceso de aprendizaje en educando no es el más idóneo, porque le estamos rompiendo los patrones. Si no hay una conectividad afectiva y cognitiva, no puede haber un desarrollo matemático adecuado en los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, aquí entonces empezamos a concatenar dos elementos, tanto la afectividad como la cognitividad. Trabajamos con las emociones y a su vez la parte cognitiva en el área de matemáticas, desarrollar ese conocimiento, esa destreza, esa habilidad matemática en educando con necesidades educativas especiales. Por otra parte, en una investigación que realicé en el 2015, que es aquí donde empieza a estudiarse, sin emitir algún juicio, el rol que tiene el estudiante, la importancia que tiene el docente en este caso para que el proceso de enseñanza en la matemática con educandos, con necesidades especiales, sea fructífero, sea más ameno. El docente, el educador, el profesor es el que tiene eh, la gran responsabilidad de cambiar esas emociones negativas que se hay hacia las matemáticas. Entonces, sin emitir algún juicio, siempre es bueno estudiar su metodología, la que se considera más acorde para este estudiante, haciendo que énfasis que en algunos de los casos no hay una formación idónea para atender a educandos con necesidades educativas especiales por parte del docente. Una vez estipulado esto, la parte efectiva, pues esta investigación nos empieza a arrojar ciertos indicios que debe haber una integración de lo afectivo y cognitivo ante las situaciones de aprendizaje de las matemáticas. O sea, aprender matemáticas en continuos asociados a la matemática, actuaciones del profesor, mensajes sociales. Entonces debe haber una adquisición de la actitud, de las actitudes en la matemática, el aprendizaje de los procesos de la estrategia de pensamiento para a enfrentarse a un problema, la estructuración de los conocimientos alrededor de los temas específicos. Todo esto lo especifica como con cómo puede ser el proceso cognitivo que debe tener este educando con necesidades educativas especiales hacia la matemática para que pueda tener un desarrollo eficiente. Entonces, sin duda alguna, a través de las investigaciones que hemos realizado Alvarado y Vasconet, dice que las distintas estrategias que se aplican deben brindar en los niños seguridad y confianza. Por otra parte, en educando con necesidades educativas especiales, debe tener una atención personalizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe estar más centrada en este estudiante, debe estar más acorde en este estudiante para que pueda tener una idoneidad hacia la matemática. Y pues la inteligencia emocional desencadena en el estudiante o educando un sinnúmero de emociones negativas cuando no es efectiva. Entonces, a través de la frustración, no se siente motivado, el estudiante en algunos de los casos, porque no existe la inserción correcta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de matemática, pues tiende en muchos de los casos a abandonar eh, la zona escolar. En tal sentido, pues, dentro de esta investigación, a través de la investigación documental y en la que nosotros llevamos algunas entrevistas informales, eh, sin duda alguna tenemos los principales hallazgos. Una de ellas, para que pueda existir una efectiva inteligencia emocional, debe existir en el trabajo un trabajo colaborativo, participativo, donde la unión entre los profesores y educando con necesidades especiales ambos se encuentran motivados en el proceso de enseñanza, aprendizaje de la matemática. Ambos deben estar motivados por aprender matemáticas, desde el profesor hacia el estudiante. La motivación, sin duda alguna. Eh, Eso acarrea o evita que no haya inseguridad en el estudiante, no haya frustración, no haya enfado, rebeldía por aprender matemáticas. Si el estudiante con necesidades educativas especiales se encuentra motivado por aprender, en muchos de los casos no se observa esa condición, sino la manera en que ellos expresan dichas emociones. Por otra parte, pues se debe estipular una planificación donde se incorporen directamente actividades para que el educando con necesidades educativas especiales esté concentrado a leer, abierto al aprendizaje de cualquier contenido de matemáticas. Sin duda alguna, pues el factor fundamental o la emoción es la motivación por parte del docente al enseñar la matemática. Esto es todo.
Feliz día y seguimos en contacto.